Hay muchos mandamientos en las Sagradas Escrituras de obedecer a autoridades terrenales. Está la honra a los padres, está la obediencia a los amos terrenales, a los líderes, a los jefes de nuestros trabajos. Está la obediencia a someterse a toda institución humana. Son las instituciones, los colegios, abarcan ahí lo que son los colegios, las universidades, instituciones humanas va toda institución. Está el obedecer a las leyes, a los reyes, a los gobernadores. Está el obedecer a los padres. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todas esas cosas que están escritas en la Biblia, la ley de Dios no es una ley en que, digamos que tenés que obedecer a un solo parámetro y que obedeciendo ese parámetro o esa orden vas a ser tenido por justo por cuanto lo obedeciste, sino que es una ley que debe de interpretarse en su totalidad. O sea, no solo una sola palabra te indica lo que es justo, sino el conocer bien. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, sobre todo el conocimiento de Dios y tener el discernimiento del Espíritu. Pues por eso es que se habla de tener un discernimiento, porque no en todo tiempo que tú traigas a tu mente un versículo de la palabra y lo obedezcas, quiere decir que es obediencia a Dios. Recordad que cuando el diablo se le presentaba a Jesús, el diablo siempre presenta versículos. Él no se te va a presentar sin palabra escritural. Cuando quiere, más si eres un hombre que conoce las escrituras, él se te va a presentar con un versículo de la Biblia y así es como él te va a engañar, porque no en todo momento la voluntad de Dios está en tal punto. Lo que quiero decir es, no en todo momento que obedezcas a tus padres vas a estar obedeciendo la voz de Dios, sino que a veces la voz de Dios la voz de los padres está en contra de la voluntad de Dios en un determinado momento para con la vida del hombre. Y eso no quiere decir que el amor de Dios o la palabra de Él nos amarra a leyes terrenales. El Cristo no es terrenal. La palabra de Dios no nos amarra a las leyes terrenales. Por eso recuerden que cuando Jesús se quedó en medio de los intérpretes hablando la palabra con ellos, su padre y su madre estuvieron 3 días buscándolo y él estaba niño en ese tiempo. Su padre y su madre estuvieron días buscándolo, él no estaba amarrado, porque más bien les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces es como una forma de él desde niño hacerles saber de que él no era de este mundo, sino que les dice a sus padres, ¿por qué me buscabais? Les dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Inmediatamente Lucas, después de dar esa narración, dice, y estaba sujeto a ellos. O sea, para que no haya una equivocación, en decir, el Señor no se sujetó a sus padres. Inmediatamente Lucas dice, estaba sujeto a ellos. Es decir, que la sujeción a leyes terrenales es necesaria, pero no nos amarra. No nos amarra en que nosotros debemos de estar sometidos de una forma que hace a un lado el amor de Dios. En ninguna manera, no nos amarra, sino que el amor a Dios es lo principal. El amor por Dios. Por eso es el primer y gran mandamiento, es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante, dice,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante, pero es semejante, es igual, pero el segundo es semejante. Entonces hay que ver esas cosas que el amor por Dios es lo principal. El amor por Dios es lo principal. Quiere decir que en ningún momento se debe dejar de hacer el bien por someterse a una autoridad terrenal. Porque como muchos dicen, te va a salir guaya. Entonces te va a ir mal. Delante de Dios vas a quedar mal. Si obedeces a una autoridad terrenal, cuando la voluntad de Dios es que hagas el bien. Es decir, hacer el bien. Hacer el bien es una autoridad. Está por encima de toda autoridad. El bien, el amor está por encima de toda autoridad. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando dice sometés por causa del Señor, dice él, someteos a toda institución humana, ya sea al gobernante, como por él enviados para castigo de los malhechores, de los que hacen el mal. Entonces, cuando él dice por causa del Señor, o sea, no es que se van a someter por causa de ellos, sino por causa del Señor, o sea, por no desagradar al Señor. En caso de que vayas a desagradar al Señor, o sea, por causa del Señor. No es que someterse a ellos porque ellos quieran, o porque ellos den una orden determinada que a veces van en contra de la voluntad de Dios, sino que por causa del Señor. Ustedes tienen que recordar cuando Daniel obedeció al edicto de aquellos reyes. Cuando Daniel y después fue echado al foso de los leones por desobedecer un edicto que decía que nadie se postrara delante de ningún dios, sino de la estatua que había levantado el rey de aquellos tiempos. Creo que era Nabucodonosor, si no me equivoco. El caso es que él fue llevado al foso de los leones por desobedecer un edicto. Entonces, no es, y más bien Daniel, imagínate, es que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y después viene ese edicto que venía para su contra, y de hecho por eso apareció el edicto, porque veían que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel en ningún momento dice, bueno, no pensó él diciendo, no voy a ser rebelde a la voz del edicto, no voy a ser rebelde, mejor voy a contenerme, no voy a orar como los otros días. Sino que más bien oró con una actitud como de carácter rígido, más bien. Oró 3 veces al día como solía hacerlo antes, dice las Escrituras. O sea, su carácter de obediencia y de temor a Dios no cambió por causa de un edicto de un rey, porque la autoridad por Dios está por encima. El mismo, no sé si fue Darío o Nabucodonosor, pero el caso es que después ese mismo rey fue donde Daniel, porque el mismo rey no quería que fuera echado al foso de los leones, porque conocía también a Daniel, pero le gritó, tu Dios, le gritó el rey, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Entonces, ¿qué le dijo Daniel? ¿Por qué lo libró? Porque delante de él, ni aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, le dijo Daniel. Entonces ustedes tienen que comprender que como él dice, aún delante de ti yo no he hecho nada malo. Ustedes tienen que comprender que lo malo es lo malo en sí. O sea, un decreto se emite, se puede emitir un decreto. Pero si tú no haces lo malo, no es malo. Ni aún delante del rey, ni aún delante de ti, oh rey, le dice. Yo no he hecho nada malo, le dice. Entonces primero es el hacer el bien.
aunque vaya en contra de cualquier edicto, aun en cualquier decreto. Lo malo es lo malo en sí, y lo bueno es lo bueno en sí, sin depender de ningún edicto, sin depender de ningún decreto. No es que ustedes van a decir, la Escritura dice sométanse a toda institución humana, sométanse a los gobernantes y van a obedecer locamente, sin razonar, sin discernir. Es que se trata de discernimiento, porque la Escritura es una ley. La Escritura es una ley. La Escritura es una ley, y tú sabes que cuando los abogados están defendiendo por un caso, uno puede mencionar una ley y el otro sale con otro decreto. Este decreto dice esto. Y si haces el bien, dice que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hay decretos, hay leyes, hay decretos. No solamente es por una sola palabra. Por eso Jesús el diablo es escrito está, Jesús es escrito está también. Hay decretos, hay leyes. Esto no es de que te vas a ir, que discernir bien, discernir. Tenés que tener discernimiento, de eso se trata, de saber. Tan fácil es entenderlo como cuando el mandamiento dice honra a tus padres y a tu madre. Tus padres y tus madres no siempre te van a dar un mandamiento que siempre esté conforme a Dios. Sin embargo, honra a tu padre y a tus madres, dice, pero en el temor de Dios. A las esposas también se les manda someterse a sus maridos, en el temor de Dios. Todo es en el temor de Dios. No es que van a obedecer a sus maridos y sus maridos le enseñan a hacer el mal. Primero, el amor